un movimiento doctrinario y patriótico. Y cuando expresaba los rasgos tipificadores de la doctrina nacional peronista o justicialista, como quiera llamársela, es lo mismo, porque no hay justicialismo sin Perón, ni hay peronismo sin justicialismo. Decía en esos rasgos tipificadores que nuestra doctrina es nacionalista, popular, social, revolucionaria, federalista, revisionista y tradicionalista en lo cultural y también humanitaria y cristiana, porque esta es la tierra donde hemos nacido, la tierra de todos y cada uno de los argentinos. Nada tiene que ver con esos que por ahí convocan reuniones políticas, mitines partidarios, enarbolando banderas de estados genocidas, latrocinantes y miserables. No existen calificación en la lengua castellana para marcar e identificar los rasgos tipificadores de esos que no son doctrina, que son racismo, genocidio, sumisión, latrocinio, como decía Recía, y violación de todo lo que hace la existencialidad de los hombres. Casualmente la doctora recién nos decía que estamos manipulados, no nosotros que tenemos compromiso cívico, pero sí mucha de la gente sufriente y trabajadora de nuestra tierra. Esa gente que por ahí le venden, que han venido a reivindicar la libertad de la propiedad y la vida, y nunca en las últimas décadas hemos visto mayor transgresión a esos valores. ¿Cómo es posible que en política internacional, que hace mucho a la política económica y a la financiera, el que dice que defiende la libertad, la propiedad y la vida, e inicia los actos no solo con la bandera que yo hacía alusión, que prefiero no mencionarla, sino que también lo hace a consuno con un rabino tocando el shofar? ¿Qué carajo tiene que ver eso con la tierra de todos y cada uno de los argentinos? Y esto no es sectarismo, ni es racismo, ni nada que se le parezca. Al contrario, objetamos y denunciamos el racismo de Israel sobre Palestina, el pueblo propio nativo. Nos han llevado en política internacional, nos han vendido con el cuento de que votan por la libertad. ¿Qué libertad? En el año 48 arbitrariamente la ONU le concedió a Israel el 51% del territorio de Palestina. Hoy está ocupando el 91%, con casi 1 millón de víctimas en el camino, con fronteras en marcha, con ocupaciones y asentamientos. ¿Dónde carajo se está defendiendo la libertad, la propiedad y la vida en el mundo de las Naciones Unidas, en la política internacional? Decía Perón que la política internacional define a la política nativa. ¿Y cómo es posible que hayamos votado, el único país de América que votó en contra del reconocimiento como miembro pleno del Estado palestino que existe ahí, según la arqueología de los propios arqueólogos judíos, hace 9000 años antes de Cristo? Son los protonativos del lugar, cuando el primer registro del Estado de Israel desde el 1300 antes de Cristo, no lo digo yo,
lo dicen los peritos arqueólogos e inclusive que pertenecen a esa tradición y cultura, Israel Finkelstein y Norman Silverman, por nombrar dos de los más encumbrados. Entonces hoy, en este marco en que todo se ha degradado, en que la Argentina vota en contra de 143 países, fíjense que hasta Gran Bretaña se abstuvo y la Argentina votó en contra. ¿Y con quién votó en contra? Porque 2 de los 9 votos que tuvo en contra son de miembros de estados litigantes, Estados Unidos e Israel, quedan 7. 3 de esos estados, uno es Nauru, un estado inventado por el imperialismo norteamericano para dar vuelta a la balanza cuando están ajustados en votos en la Organización de las Naciones Unidas. Un estado que tiene 8.000 habitantes. Micronesia, con eso vota Milei. Con Papúa Guinea, estados minúsculos desde el punto de vista poblacional. Entonces, ¿quiénes son los que quedan? 3 países quedaron finalmente. 1, Hungría, República Checa y Argentina. Único país del mundo, de América, perdón, con Estados Unidos, que adhirió aberración y disparate en una contradicción flagrante que poco tiene que ver con ese mensaje que habla de libertad, propiedad y vida. Y hoy que nos toca a nosotros hablar de la deuda externa, yo creo que más allá del paradigma de la deuda externa como elemento de dominación de los países centrales superdesarrollados capitalistas, no debemos olvidar el marco ideológico que señaló el general Juan Domingo Perón cuando habló de sinarquía. Concepto que satisfactoriamente hoy se está revitalizando en la conciencia colectiva del pueblo en que vivimos, afortunadamente. Y Perón decía que son 5 las ramas de la sinarquía: el demoliberalismo burgués capitalista, el socialismo internacional dogmático, la masonería, el judaísmo y las sectas infiltradas dentro del Estado Vaticano. Es por esto que creo que tenemos que analizar la cuestión de la deuda, de lo económico, lo material y financiero, desde la perspectiva moral, filosófica, ideológica y cultural histórica. Hoy somos víctimas de la usura, como señalaba la doctora, de la explotación, de la degradación, de la denigración de la conciencia de los individuos y sobre todo de las nuevas generaciones de argentinos. No es casualidad que en esa sumisión económica y financiera existan elementos incontrastables que están implícitos en la propia Torá o Pentateuco, por ahí le dicen en lengua castellana. Y lo he traído escrito: el que toma prestado es siervo del que presta. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Prestarás a las demás naciones y no recibirás de prestado de ninguna. Capítulo 28, versículo 12. Al extraño cobrarás interés, a tu hermano de fe no se lo cobrarás. No sé si me explico. Para que te bendiga Yahvé, tu Dios, en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión definitiva de ella. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 29. Textos del siglo VII a.C. Y hoy pareciera que después de tanta verdad flagrante e incontrastable y documental y de valor cultural, porque esto pertenece a las tradiciones más nutridas del mundo occidental. Este texto es el mismo en la Torá de los protestantes, ya sea Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, las traducciones, me refiero, católicos, Nácar Colunga,
o la misma Biblia masorética tradicionalista judía. O sea, acá no hay posibilidad de ninguna tergiversación. ¿Y cómo es posible que nosotros hoy, que somos nación independiente, o por lo menos tenemos la pretensión de ejercer esa soberanía política que Perón nos legó? Porque sin soberanía política no hay independencia económica, y sin independencia económica es impracticable la justicia social, porque no se puede repartir lo que no existe, compañeros. Muy bien, Y entonces, después de 200 años, esto da para mucho, y cada ítem o punto de esta historia es para una extensa exposición, discusión y debate. ¿Cómo nació la primera deuda externa? Una vez Bernardo Neustadt dijo por ahí con Mariano Grondona, que todavía vive, dijo: la deuda nació con la patria. Y Neustadt se sonreía y decía: la deuda eterna. Y fíjense que ya en 1824, qué casualidad, estamos en 2024, en el bicentenario nos encontramos ahora en un debate decimonónico, superado, que ya la historia lo ha resuelto. Este cuento del liberalismo y del individualismo, de la ganancia, de la competencia y el mercado, porque lo ha demostrado la historia. Y estamos otra vez como en pañales, entregando y denigrando el destino de las nuevas generaciones de argentinos. No debemos permitirlo. Hay que decir definitivamente no. Porque ¿quiénes son los artífices de esta ruina? Ponemos las cosas con nombre y apellido. Eduardo Einstein, Vladimir Werning, Gerardo Wertheim, el veterinario que ahora pretende ser canciller de la nación argentina. Les invito a que busquen en las redes informáticas un individuo procesado e investigado por latrocinio de varios decenas de millones de dólares, inclusive en un litigio con otro de su banda, la familia Grispun, y pretende ser canciller. Bueno, esto es un verdadero disparate, un veterinario de canciller. Pero lamentablemente muchos que se dicen compañeros incursionaron en la misma inconducta en el manejo de la cosa pública, porque tuvimos hace poco un ingeniero agrónomo de canciller. Es como poner a un diplomático de director del Instituto Pasteur, por ejemplo. Me acuerdo que en tiempos de Videla, yo era bastante joven, pasaron las décadas, en Sadaic se había nombrado de interventor a un comodoro, un coronel de la Fuerza Aérea viene a ser, y la gente se reía, decía, bueno, que pongan a un director de orquesta como conductor de una unidad aeronáutica. Y realmente vemos que se repite y se reitera constantemente en nuestra historia esta degradación de las instituciones y de la función específica que deben cumplir. Y así que nos encontramos con que también los Mitlin y los Marcos Galperini y los Axel Wanich, que lo han nombrado nada más y nada menos que embajador argentino en Israel, siendo rabino. Es como si yo mañana soy presidente y no por un sacerdote católico en el Vaticano o un sheikh musulmán en Arabia Saudita. Un verdadero disparate. Belo Copit, bueno, todos ustedes aquí presentes, algunos seguramente serán sufrientes ciudadanos de las cuestiones relativas a las prepagas. Los que pagaban 200.000 pesos en diciembre están sufriendo hoy 700.000 pesos, si pueden pagarlos y si no han quedado en la calle. Los Eurnequian, que ponen funcionarios a Piacere, jefe de gabinete, ministro del Interior. Fíjense, Franco, que fue compañero mío en la legislatura durante 8 años, era director de Aeropuertos 2000, con Pose, y saltaron de un día para el otro como alto funcionario. Vale decir que la crematística, como decía Aristóteles, no la economía. Esto no es economía, esto es crematística pura. Está definiendo el destino de todos y cada uno de los argentinos. Y digo esto
Porque si hacemos un parangón con Bernardino Rivadavia de 1824, cuando toma el empréstito de la Bailey Brothers, pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes eran los amigos de Rivadavia? ¿A quién había tomado de empleado Bernardino de Rivadavia en 1824? Nada más y nada menos que a quien iba a ser primer ministro de la reina Victoria, Benjamín Disraeli, quien en una novela que escribió dice claramente así, referida a los Rothschild, lo dice Benjamín Disraeli: señor y amo de los mercados monetarios del mundo, y por supuesto amo y señor de todo lo demás del mundo. Ministro de todos los países solicitan su consejo y se guían por sus sugerencias. Benjamín Disraeli, Coningsby, en su novela. Y otros tantos, William White, John Hewlett, Braulio Costa, Jeremy Bentham, el íntimo amigo de Bernardino Rivadavia, fundador de la corriente utilitarista en el mundo de la filosofía y de la psicología también, que escribió nada más que un texto que se llama Elogio de la usura. Nosotros, que tenemos tradición hispano-católica, vengamos de donde proviniéramos, pero tenemos tradición en una tierra que nos ha acogido gentilmente y es hispano-católica, que se ha pronunciado esta tradición con letras indelebles y condenatorias a la degradación que significa el ejercicio de la altura en una sociedad. O Juan Bautista Say, por ejemplo, ¿es cierto? Y fíjense que Rivadavia hacía lo mismo que este individuo hace 200 años. Reforma del Estado, créditos, dependencia, reforma educativa y religiosa. Expropió todos los bienes de la Iglesia Católica hace 200 años, después fue revisado por los sucesivos gobernantes. Expropió el santuario de Luján. Eliminó la enseñanza católica de los colegios, Bernardino Rivadavia, proveniente del gueto de Monforte de Lemos, de Galicia. Bernardino Rodríguez Rivadavia y González Rivadavia, del gueto, por eso el mulato, no era negro, era sefaradí. Lo dice San Ramone, un experto, un especialista en genealogía española e itálica, latina. Quiero decir, y mandó en esa eliminación de la enseñanza católica en el Río de la Plata, porque no llegaba alguna vez al resto del territorio de las Provincias Unidas, alguna vez el general Estanislao López le dijo: señor presidente de la provincia de Buenos Aires. Creo que es muy claro, ¿no? Sí. Y les decía que eliminó esa enseñanza católica, y no solo eso, mandó a imprimir los textos en Londres, para la enseñanza naturalmente, en la imprenta de Rudolf Ackermann y Tomás Rowlandson, más claro imposible, en esta reforma religiosa que él decía, y confirió la enseñanza temporalmente, duró muy poco esto, gracias a Dios, a los cuáqueros. ¿Qué tienen que ver los cuáqueros? Pero pareciera que después de 200 años seguimos en el mismo dilema y en la misma discusión. Es por esto que quería recordar, porque aquí el doctor César Arias me pidió 10 minutos que expresara estas cuestiones, y no me quiero extender porque hay otros oradores, el doctor Lascano creo que tiene que hablar, y les decía que en 1824 se genera esa entrega de parte del patrimonio nacional en esa empréstito trucho, que eran 100.000 libras esterlinas para la nación argentina, y finalmente llegaron 570.000, 430.000 quedaron en el camino. Digo esto porque lamentablemente pareciera que la experiencia, que suelen decir
es maestra de la historia, no se ha plasmado en la conciencia colectiva de nuestra clase dirigente, que ha sido permisiva, porque tampoco seamos obtusos. En la pasada elección la gente no votó a Milei, la gente votó para que se fueran los que estaban, que más o menos hacían lo mismo, pero con la gravedad que lo hacían, disfrazados de peronistas, con el escudo detrás, la foto de Perón, Evita y la marcha de fondo. Y nosotros los peronistas no podemos aceptar esto. Hoy vemos que ese candidato que compitió con Milei, que prefiero no nombrarlo, está trabajando para los fondos buitres. Y sabemos que alguna vez lo acompañó al macroestafador, también impronunciable, que fue presidente por 4 años, a Davos. No podemos olvidar estas cuestiones si queremos revitalizar y refundar nuestro movimiento nacional patriótico y revolucionario, popular y cristiano, humanista y federalista, como recién les decía. Creo que es la gran oportunidad, compañeras y compañeros, creo que es la gran oportunidad, porque el enemigo se ha sacado la careta, ha puesto blanco sobre negro. Sabemos quiénes son con nombre y apellido. Actúan con soberbia y prepotencia porque hubo complacencia y debilidad del lado de la dirigencia que debería haber representado genuinamente al pueblo argentino y no lo hizo. Es por eso que una vez más que nunca voy a evocar las palabras del general Perón y de Evita cuando decía: creo que solo con fanáticos triunfan los ideales, con fanáticos que piensan y que tengan la valentía de hablar en cualquier momento y en cualquier circunstancia que se presente, porque el ideal, compañeros, vale más que la vida.